Todos tenemos una mamá, un papá, abuelos o algún familiar mayor de 60 años que hoy puede necesitar mayor compañía. Mantenete cerca. Llámalos, escúchalos. Es tiempo de cuidarnos entre todos. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo. A partir de este momento, con estos temas, los más destacados en esta jornada. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Nos hemos encontrado con el jefe de la Departamental de Patrullas Rurales Norte para trabajar en eso, digamos, que acentúen los controles y demás. Me parece que en los hechos de inseguridad la Policía Rural está actuando bien, con diligencia, ha estado investigando varios casos y los ha podido resolver, pero nos preocupa que cada vez se producen con más intensidad. En cuanto a los hechos de vandalismo, creo que tiene que haber una manifestación pública de las autoridades nacionales, máxime que cuando están rompiendo los silobolsa, primero están destruyendo parte de los activos del Estado, porque si es un bolsón de soja, esa soja tiene un 33% de impuestos que va a pagar el productor cuando la venda, y que me parece que el Estado tiene que tomar, es parte interesada, si queremos decirlo de alguna forma, de eso. Y por otro lado, también es alimento, no directamente alimento para consumo humano, pero es alimento que también se puede trasladar al ganado y que va a la mesa de los argentinos, digamos, ¿no? Que afecta a toda la cadena, no solo al productor. Me parece que es muy importante que las autoridades se expresen claramente respecto a una condena con respecto a esos hechos. La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores Intactos. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. Momento de ir a una breve pausa. En instantes, en Mundo Agro compartimos más información para el sector productivo. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info www.isrjm.org.ar. El gobierno de Córdoba sigue acompañando la recuperación de la actividad productiva en la provincia y colaborando con quienes aún no pueden sumarse con sus tareas por la pandemia. A través del Banco de Córdoba y también de su fundación, se entregaron más de 21.300 créditos por un valor de 21.420 millones de pesos para acompañar a micro, pequeñas y medianas empresas, cuentapropistas, monotributistas, comercios de barrio, emprendedores, centro de actividades físicas y artistas. Además, se entregaron 118 créditos del Banco de la Gente y más de 7.200 cuotas del Plan Vida Digna por un valor de más de 130 millones de pesos.
llegando de este modo a diferentes sectores productivos y sociales de la provincia. Estamos donde hay que estar, apoyando a los cordobeses. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de campo y todo lo que atañe, por cierto, a la producción agrícola. Compartimos de esta manera las novedades más importantes del sector. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Les contaba que lo que vamos a estar charlando, la idea de charlar un poquitito hoy, era, esta es un poco la hoja de ruta, hablar un poquitito de los agroecosistemas, qué son, por qué producimos en ellos, qué conceptos hay, un poco de agroecología, de ecología, agronomía, esta idea de servicios ecosistémicos que me parece que es lo central en cuando pensamos el uso de las zonas periurbanas, y cómo el ordenamiento territorial de estas zonas podría basarse o tener un fuerte énfasis en los servicios ecosistémicos. También algunas cositas que hemos charlado mucho en el grupo y que creo que no están tan arriba de la mesa, que es el rol que tenemos los científicos en este tema del ordenamiento territorial. Nosotros, el INTA, como un gran lugar de generación de investigación y de contribución de información para la toma de decisiones en la política, por ejemplo. Entonces, charlar un poquitito, hay bastante bibliografía en esas cosas y les voy a mostrar particularmente algunas que estamos viendo. Y después hablarles un ratito de cultivo de servicio y la lógica de los cultivos de servicio y cómo entran en estas alternativas para las zonas periurbanas, digamos. Bueno. Entonces, lo primero que tenemos que pensar, que bueno, yo esto lo repetimos siempre ahora y seguramente muchos lo han escuchado, es en dónde producimos, y por más que todos tal vez están contestando, ¿sí? En el campo, en lugares en el agroecosistemas, muchas veces cuando estamos produciendo nos olvidamos que estamos produciendo en un ecosistema. Producimos en ecosistemas, en agroecosistemas que tienen las mismas reglas o reglas muy parecidas a las de los ecosistemas, y por más que nos olvidemos de esas reglas están, ¿sí? Y eso es una cuestión importantísima que tenemos que pensar. Por ejemplo, las relaciones entre la diversidad y la estabilidad, muchas veces se dice todo el tiempo, ¿no? Bueno, estamos produciendo sistemas muy simples, van a ser inestables, y bueno, unos creen más, otros creen menos, pero lo que pasó, o lo que pasa en realidad es que todos los ecosistemas del mundo que estudiamos los ecólogos, encontramos de que hay una relación bastante directa entre la estabilidad de un sistema frente a los disturbios externos, al estrés, a las sequías, al cambio climático, etc., en función de la cantidad de biodiversidad que tiene. Si es muy simple y tiene poca biodiversidad, ese sistema va a ser más proclive a no ser estable, digamos, a ser inestable, ¿sí? En cambio, cuanto más diversidad tiene. Esa es una regla fundamental de los ecosistemas que no la vamos a poder cambiar. Sin embargo, casi que nos empecinamos en tener baja diversidad en nuestros sistemas, en tener un solo cultivo o a lo sumo 2 o 3, pero tenemos en general muy baja diversidad y eso hace que los sistemas vayan a ser siempre inestables, ¿sí? Esa es una regla de los ecosistemas que no tenemos que olvidar. La otra que tampoco está recontra repetida, la ley de la conservación de las masas, pero sin embargo hemos perdido materia orgánica en el suelo en los años de agricultura, y eso es básicamente porque hacemos agricultura extrayendo nutrientes que no reponemos. Nos llevamos 1 kilo de nitrógeno, hay 1 kilo menos de nitrógeno en el sistema, y no hay otra forma de poder violar de alguna manera esa ley. Esa ley va a funcionar y no va a haber generación espontánea, por lo menos esto es lo que sabemos, salvo que haya cambios atómicos en la materia. Si nos llevamos 5 kilos de nitrógeno, va a haber 5 kilos de nitrógeno menos. Lo mismo con el calcio, el potasio y el azufre. Y así, sabiendo eso y todo, perdemos
muchos kilos de materia orgánica todos los años por no reponer esos nutrientes. La otra es la selección natural, las malezas, ¿no? Hace años dijimos, muchachos, si estamos agregando siempre el mismo principio activo, la selección natural, la evolución de las especies, todo eso, si ponemos siempre el mismo principio de acción, van a aparecer malezas resistentes. Sin embargo, pusimos el mismo principio en toda Argentina, en todos lados, ¿y qué pasa hoy? Tenemos malezas resistentes. Entonces, esto son 3 ejemplos, pero hay un montón de principios ecológicos que rigen a los ecosistemas, y tenemos que empezar a interiorizar esa ecología en los sistemas de producción. ¿Sí? Está como medio divorciada muchas veces, y casi que la agricultura pasa a ser industrial, ¿no? Como si estuviéramos adentro de una fábrica, y no es así. Estamos adentro de un ecosistema, y ese ecosistema tiene un montón de propiedades y reglas que tenemos que empezar a considerarlas cuando trabajemos en esos agroecosistemas, ¿sí? Si no, nos van a empezar a aparecer problemas como los que muchas veces aparecen. Y ahora, para hablar de agroecosistemas, les voy a contar 2 o 3 cositas muy, muy básicas, pero que están buenas para entender lo que sigue, de cómo están hechas los agroecosistemas, ¿sí? Y entonces, en los libros de ecología, decimos que los agroecosistemas o los ecosistemas están hechos de materia y energía, ¿sí? Están hechos de materia, carbono, nitrógeno, fósforo, y están hechos de energía porque la energía que fluye del sol, digamos, atraviesa esos ecosistemas y los hace funcionar, ¿sí? Y eso hay un montón de bibliografía que van a ver que es una forma de ver los ecosistemas, como materia y energía, ¿sí? Que tenemos que conservar el ciclo de la materia y ayudar al flujo de la energía. La energía entra y se va de ese ecosistema. Pero hay un tercer componente bastante menos explorado y que me parece clave para los sistemas agropecuarios, que es la información que está dentro del sistema, ¿sí? En ecología muchas veces hablamos de biodiversidad como información, y eso en los ecosistemas naturales la mayoría de la información está dentro de las especies, de la biodiversidad que tiene ese sistema, ¿sí? Piensen que los ecosistemas naturales están acumulando información constantemente, están acumulando especies, y esas especies en ese ADN tienen información. Entonces, cuando nació el planeta y hoy, acumuló un montón de información. Nosotros somos el resultado, de alguna manera, de esa acumulación de información. Entonces, en los agroecosistemas podemos pensar que esa información está acumulada en las especies que hay ahí adentro, en la evolución, en la pedogénesis, en la formación del suelo, en las interacciones entre las especies. Hay un montón de información que hace que ese ecosistema funcione, ¿sí? Funcione y se defienda, por ejemplo, de estreses externos y tenga determinado funcionamiento. Si nosotros sacamos todas las leguminosas de un sistema, estamos sacando la información que codifica de alguna manera para poder fijar nitrógeno en el aire. Y hay una función clave del sistema que no está más que fijar nitrógeno en el aire, ¿sí? De la misma manera que si ponemos una leguminosa en un ecosistema que no la tenía, agregamos información nueva y ahora ese ecosistema es capaz de fijar nitrógeno en el aire, ¿sí? Y ahora este es el clic que me gustaría que piensen. Todo lo que hacemos con los agroecosistemas es manejar la información que hay adentro de ese sistema, ¿sí? Entonces somos grandes manejadores de información de los sistemas. Y depende de nosotros qué información va a haber adentro o no va a haber en el sistema. Cuando nosotros agarramos una hectárea de bosque y la deforestamos, estamos eliminando miles de años de información almacenada en ese sistema. Como que agarramos un celular, yo siempre digo, agarramos un celular que tiene un montón de aplicaciones, pip, 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 reseteamos, le borramos todas las aplicaciones. El celular no es capaz de hacer nada ahora, porque no tiene aplicaciones. Ese suelo le pasa lo mismo, le borramos mucha información, otra obviamente queda, pero le borramos un montón de información. Y le ponemos una aplicación nueva, una que codifica para soja, para maíz. Entonces estamos sacando información y poniendo otra, y ese sistema ahora es capaz de hacer otras cosas. Y eso es clave. ¿Qué información tenemos que poner para que el ecosistema haga las cosas que queremos? Si le ponemos soja, va solo a producir soja, no va a hacer otras cosas. Antes el bosque tenía información para hacer un montón de cosas, pero no producía soja, porque no tenía la información necesaria, ¿sí? Entonces ahora vamos a pensar al ecosistema en términos de cómo manejamos la información que tiene adentro. Cuando echamos un herbicida, lo que estamos haciendo es borrando, o sea, agregando una información, una molécula nueva, que borra un montón de otra información, ¿sí? ¿Cuánta información borra? Con un insecticida, ¿borramos la información que queremos o borramos más información? ¿Nos sirve borrar toda la información de los predadores, por ejemplo, de los enemigos naturales? ¿O tenemos que mantener cierta información? ¿Qué podemos hacer para mantener una información y dejar otra, ¿sí? Eso es una cuestión clave de pensar los ecosistemas como eso. ¿Qué información estamos poniendo y sacando para qué procesos queremos favorecer?
Vamos a la pausa. En instantes seguimos con más Mundo Agro por este canal. Los cordobeses sabemos qué tenemos que hacer para ganarle al coronavirus. Vacunarnos. Y por ahora la única vacuna que existe es la cuarentena. Cuarentena es quedarte en tu casa y no salir de casa. Así nos cuidamos entre todos. Como siempre. Yo me quedo en casa. La única vacuna que existe contra el coronavirus. Gobierno de la provincia de Córdoba. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de producción agrícola. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Me gusta mucho lo que estás planteando y antes que sigas quería intervenir en esto. Eso tiene que ver mucho cómo nos forman desde la universidad y también desde donde hoy el productor se siente parado, porque ya hay una realidad. Esto que vos decís es real, el monocultivo ya viene no más de un año, de muchos años atrás, y es la realidad. Entonces, creo que lo que vos planteás, resumiéndolo muy brevemente, es como ingenieros agrónomos también sentarnos y ser conscientes de que hay que pensar en una forma distinta de producir y que el productor, sea las hectáreas que sea, tiene que conocer muy bien el sistema donde se encuentra hoy para volver a repensarlo, ¿no es cierto? Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que eso que vos decís pasa un poco por esta pregunta que sigue acá. O sea, ¿qué producimos? ¿Para qué información ponemos en el sistema? ¿Ponemos información que codifica para soja, para maíz solamente? ¿Para trigo, para carne? ¿Ponemos la información necesaria para cosechar eso? ¿Sí? Y ahí viene la cuestión de que somos productores agropecuarios. Si alguien nos pregunta qué producimos, o la gente del campo, ¿qué piensa? De la ciudad, ¿qué piensa del campo? Y que producen alimentos. ¿Sí? Y en realidad, eso nosotros lo llamamos servicios de provisión. ¿Sí? Es un servicio que da el ecosistema o el agroecosistema de provisión, dar alimentos. Pero en realidad produce muchas más cosas. Produce esto que llamamos servicios de regulación y soporte, o otros servicios ecosistémicos. Entonces, ¿qué es esto? Y que un productor está produciendo carne, trigo, pero también está produciendo gases de efecto invernadero. ¿Sí? También está produciendo nitrógeno en las napas. También está produciendo erosión. También está, o menos erosión, dependiendo de lo que haga. También está produciendo una pérdida de materia orgánica. O puede estar produciendo materia orgánica del suelo, dependiendo de lo que haga. ¿Sí? Puede estar regulando el ciclo del nitrógeno bien, o el ciclo del agua. Puede estar produciendo inundaciones, o puede estar regulando las inundaciones, dependiendo del manejo que haga de su agroecosistema. ¿Y eso de qué va a depender? De la información que ponga en ese sistema. Si pone información que va a codificar para soja y no pone información para producir materia orgánica o para controlar la erosión, va a tener erosión. Va a producir o dejar de producir un servicio de control de la erosión. ¿Sí? Eso que llamamos servicios de regulación y soporte. Y hay muchos otros servicios, y toda esta cuestión de servicios ecosistémicos está muy avanzada en los últimos años. Acá hay un libro que les recomiendo a los que quieren empezar mucho en este tema, que se llama Ciencias de la Sostenibilidad. Es una guía docente
especialmente hecha para docentes, pero describe muy bien esta idea de los socioecosistemas, ¿sí? Y cómo los socioecosistemas, ustedes ven esto acá, que no sé si lo puedo mover, sí. Sí, sí. Ahí está. ¿Se ve mejor ahí? Sí. Los socioecosistemas como la interacción entre los ecosistemas y las sociedades, ¿sí? Que es algo que veníamos los ecólogos trabajando en los ecosistemas nativos, naturales, y si se ponía una persona no nos gustaba, y venían los sociólogos trabajando en las sociedades. Ahora estamos viendo de que tenemos que entender esa relación que tenemos con la naturaleza, de alguna manera, y empezamos a hablar de socioecosistemas, que es como un marco teórico distinto que estudia la relación de las sociedades con las naturalezas. ¿Dónde ocurre mucho esto? Y obviamente en los periurbanos. En todo ocurre, pero en los periurbanos es una interfase clave, en donde tenemos un núcleo urbano muy fuerte y un núcleo más ambiental, o que da un montón de servicios de provisión ahí en conexión. Entonces, lo que habla esto es que hay un montón de ciencias biogeofísicas que estudian los ecosistemas por un lado, y las ciencias sociales que estudian, no sé si ustedes ven, a ver cómo se decía esto, Creo que es el lápiz. Ahí está, puntero láser. ¿Ustedes ven ahí un puntero? Sí, exacto. Bien. Hay un montón de ciencias biogeofísicas, decía, sociales, que estudian las ciencias sociales o el bienestar humano, y por el otro lado lo que estudiamos, lo biofísico, o cómo funcionan los ecosistemas, ¿sí? Y la conexión para este lado, por ejemplo, es que estos ecosistemas nos están dando servicios de abastecimiento, como llamábamos, de provisión recién, de regulación, o también servicios culturales, ¿sí? Estos ecosistemas, y en el periurbano tiene mucho que ver, nos pueden dar lugares de recreación, por ejemplo, ¿sí? O lugares para pasear, de esparcimiento, lugares para hacer investigación, para hacer educación, lugares para tener nuestras cuestiones religiosas, por ejemplo, o creencias, ¿sí? Como muchas culturas hacen. Entonces los ecosistemas nos dan estos 3 grandes tipos de servicios, ¿sí? Los de provisión, que cosechamos cosas; los de regulación, que hacen que la biosfera pueda seguir funcionando y que vivamos; y los culturales, cosas que tienen que ver con nuestra cultura, ¿sí? Y todo eso están influyendo en el bienestar humano y en cómo, en nuestra calidad de vida. Y nosotros, a partir de eso, podemos tomar decisiones para mejorar esto. Y ahí este libro mismo, sí. Vos sabés que cuando nombrás este punto, nosotros en lo técnico, un resumen muy grande es decir, bueno, la pata floja nuestra en lo técnico es el manejo de las malezas en un periurbano, ¿no? Quizás conocemos algunas técnicas y demás. Ahora, si nosotros tenemos que ver dentro de estas 3 patas que podemos encontrar en estos sistemas, la parte social es algo que nosotros todavía tenemos, no sé si floja, porque sí se está evaluando y se está viendo con especialistas, pero somos parte de la sociedad porque vivimos, pero también formamos parte, nosotros el módulo está dentro de un periurbano real, y el INTA es parte de esa sociedad. Y es muy difícil el generar este vínculo con el vecino y también con el productor que se encuentra en condición periurbana. ¿Vos creés posible que se puede lograr eso, viendo un poco lo que estás mostrando en este cuadro? Porque hablas de un diseño que puede favorecer, o sea, estos sistemas no son hacer por hacer, me parece que tienen que tener un diseño lógico para lograr los objetivos productivos, pero también para generar una interacción con la sociedad. Pero, ¿vos lo ves posible? No solo lo veo posible, sino lo que veo necesario, digamos. Vamos a tener que hacer eso. O sea, seguro que es posible, el tema es ponernos todas las pilas y negociar para que esas cosas pasen de alguna manera. Yo creo que, y a eso va esto, es que tenemos que empezar a pensar en claves de servicios ecosistémicos, y eso va a ayudar mucho a la gente de la ciudad y del campo a entenderse, a ver qué servicio quiere cada uno, ¿sí? Entonces, y eso es un poco lo que sigue ahora, o sea, qué servicio está priorizando cada persona. El productor agropecuario capaz que está priorizando un servicio de abastecimiento porque quiere producir soja para venderla o maíz para venderla. Y la persona urbana que está ahí en el borde está priorizando un servicio cultural, quiere vivir en su casa y respirar el aire sin un agroquímico, y está en todo su derecho, los dos están en su derecho. Entonces tenemos que empezar a diseñar un sistema que cumpla los 2 servicios, tanto los servicios de abastecimiento como los servicios culturales o de regulación, porque también no nos queremos inundar, por ejemplo. Entonces, si el pueblo no se quiere inundar, está en todo su derecho. Entonces tenemos que hacer algo en la zona periurbana alrededor para que ese pueblo, por ejemplo, no se inunde, si es que se inunda porque los productores hacen pocos cultivos, por ejemplo. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR.
somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Hasta aquí llegamos con esta edición de Mundo Agro. Nos encontramos en el próximo programa con más información para el sector productivo. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info www.isrjm.org.ar.